Había una vez una ciudad eterna, Roma. Roma en el siglo IV era la más excepcional de todas las ciudades del Mediterráneo. El emblema de un imperio que contó con 90 millones de habitantes. Eso representaba cerca de la mitad de la población mundial. Lo maravilloso es que esas colinas, que no eran nada al principio, se convirtieron en la capital del mundo mediterráneo. Vais a descubrir el aspecto de Roma en la antigüedad y a comprender mejor cómo los romanos pudieron construir tantos monumentos considerados como obras maestras. Es normal preguntarse cómo los romanos pudieron hacer todo eso. En los orígenes de su éxito estuvo la innovación, al crear un material revolucionario, el hormigón. Este sorprendente material, como es el hormigón romano, tiene como gran ventaja el poder ser fabricado por personas poco cualificadas. El Panteón, el templo de todos los dioses construido hace 2000 años, se corona con su cúpula de 43 metros de diámetro con un peso de 4.535 toneladas, equivalente a 16 Airbus A380. Pero ¿cuáles fueron los secretos de su construcción? Su arquitectura es extraordinaria. No se había visto nada parecido en la antigüedad. El Panteón es lo más majestuoso que habían concebido hasta entonces. Nunca habían construido una cúpula tan grande como esa. Las innovaciones arquitectónicas iban acompañadas de maravillas de la ingeniería. En el Coliseo, el monumento más visitado de Italia, fue donde se descubrieron, bajo tierra. Encontramos numerosos pasadizos y 28 montacargas para animales. Hay que pensar que la celebración de los Juegos en el Coliseo era un gran espectáculo. Y se preocupaban por la comodidad de los espectadores, protegiéndolos del sol con un toldo gigante, a 50 metros de altura, con una forma ovalada de 500 metros de superficie. Otra curiosidad. El Coliseo se construyó sobre las ruinas de un fabuloso palacio llamado Domus Aurea. Este palacio de Nerón, con sus 200 estancias, lagos y jardines, ocupaba un cuarto de la ciudad. La construcción del Domus Aurea fue un proyecto extraordinario. Quería sorprender, impresionar y buscaba la máxima proeza técnica. Es lo que hoy llamaríamos una casa de alta tecnología. ¿Cómo es que con el nivel técnico de la época, los romanos pudieron crear ese espectacular comedor giratorio ubicado en la cima de una torre de 12 metros de altura, con el fin de encandilar a los invitados con un cambio de paisaje? O incluso construir la muralla más grande de Occidente. Y levantar decenas de miles de edificios, los primeros en alcanzar más de 6 plantas. Eran como los pisos modernos. Esto es Roma con su impresionante pasado, lista para revelar algunos de los secretos de su construcción. Es colosal, es una auténtica megalópolis. Roma como nunca la habían visto. Megápolis Roma. Fundada hace más de 28 siglos en el centro de Italia, a 30 kilómetros de una desembocadura al mar, en un enclave de 7 colinas. Roma está considerada como la segunda cuna de la civilización occidental, después de Atenas. La ciudad más poblada de Italia cuenta hoy en día con 4.300.000 habitantes en el área metropolitana. Roma es también la tercera ciudad más visitada del mundo, con más de 10 millones de turistas extranjeros al año. Por una parte, porque es la única ciudad del mundo que alberga un estado, la Ciudad del Vaticano, sometida a la autoridad del Papa, que atrae a todos los cristianos del mundo. Pero también porque Roma posee los encantos de un patrimonio arqueológico espectacular. Aquí los monumentos compiten en arte y técnica.
Y uno se pregunta cómo los romanos pudieron lograr tales proezas. Han conseguido lo imposible, como este monumento único, el más completo y mejor conservado de la antigüedad, el Panteón. Su arquitectura es extraordinaria. Nunca se había visto nada parecido en la antigüedad. Un lugar gigantesco en el que el espacio y la luz dominan, con esa forma circular totalmente original que enseguida se copió en varias construcciones del Renacimiento. Situado en la Plaza de la Rotonda, en el centro histórico de Roma, el Panteón simboliza la voluntad de acoger todas las religiones del imperio, juntando a todos sus dioses en un único templo. El Panteón está cubierto por una cúpula de 43 metros de diámetro que pesa 4.535 toneladas. Es la más grande de todo el Imperio Romano. Su destino será servir de modelo arquitectónico para la perfección. El Panteón lleva en pie más de 2000 años. Todo empieza con un plan inédito. El templo, concebido en dos partes, consta de dos tipos de construcciones, dos formas diferentes. Una rectangular y otra circular. No se había visto antes algo así. Lo impresionante del Panteón es que es un logro arquitectónico para provocar sorpresa. Así, cuando miramos hacia arriba, vemos un templo. Apenas vemos la cúpula trasera. Casi nada. De entrada nos impactan las monumentales columnas, que son columnas monolíticas, de un solo bloque, con fustes de 11 metros, 42 toneladas aproximadamente. Cada columna tiene la altitud de un edificio de 4 pisos y pesa lo mismo que un Airbus A320. Había que pensar en el transporte de estos grandes y largos bloques. Necesitaban navíos que pudieran transportarlos desde Egipto hasta Ostia. Sabemos por los jeroglíficos egipcios y textos antiguos que los romanos podían fabricar navíos capaces de transportar más de 100 toneladas. Y luego desde Ostia los barcos iban por la vía fluvial hasta el puerto de Roma. Remolcaban la columna sobre un carro de madera. Nos podemos imaginar que 10 tiros de 20 bueyes eran suficientes para llevar la columna a los pies del Panteón. Cuando vemos cosas como estas columnas, nos sorprende la fuerza, la durabilidad de este edificio erigido aquí desde hace tantos años. Y te preguntas, ¿cómo pudieron hacer todo esto los romanos? Para empezar, los arquitectos e ingenieros no estaban separados, eran una misma persona. Por otra parte, debemos saber que eran muy prácticos, empíricos, y además tenían mucha experiencia, décadas de experiencia. Pero la mayor sorpresa está en otra parte. En el interior, una vez que atravesamos un edificio de transición de mármol blanco, descubrimos el segundo espacio. Entonces, llegamos delante de esa inmensa cúpula, que es en realidad desde dentro una esfera completa, ya que la altura del tambor inferior es equivalente al radio de la cúpula de encima, 43 metros. Nunca se había construido en la historia universal, en la historia de la humanidad, una cúpula de este calibre hasta la invención del hormigón armado. Es la cúpula más grande del mundo. No hay pilares. Este tipo de construcción es inédita. Los constructores diseñaron lo imposible sin apoyos. Hay que situarse para entender que los constructores romanos tuvieron la idea de utilizar el volumen de una esfera, creando así una forma totalmente nueva. ¿Cómo pudieron los romanos producir esta maravilla? Utilizando un nuevo material revolucionario, el hormigón. El hormigón armado supuso sin duda una revolución en las construcciones romanas.
Por un lado está su composición. El hormigón romano es una mezcla de cal, arena, agua por supuesto y áridos. Básicamente, se trata del hormigón moderno. Ese sorprendente material, como es el hormigón romano, tiene como gran ventaja el poder ser fabricado por personas poco cualificadas. Y además, los romanos descubrieron que cuando se le añade a esta mezcla puzolana, que es una piedra volcánica, o tejoletas, las tejoletas son fragmentos de tejas o ladrillos triturados. Pues la unión de la cal y la puzolana o tejoleta produce una reacción química que hace que cuanto más agua recibe esta piedra, más sólida e impermeable se vuelve. El cemento romano revolucionó la construcción. Permitía hacer todo a lo grande, rápido y bien. Para construir, los romanos utilizaban dos revestimientos. Dos muros de ladrillo con piedrecitas o guijarros dentro. Esta técnica parecida al moldeado fue tan importante para los constructores de la antigüedad como lo es el hormigón hoy en día. El cemento romano libró a Roma de la herencia griega de la línea recta. Gracias a esto, pudieron perfeccionar el arco y la bóveda. Unos elementos que definieron sin duda a la arquitectura romana y se extendieron en todos los edificios grandes. El diseño del Panteón es revolucionario, sobre todo por su forma circular, pero no solo por esa forma y su planta, sino también por su techo, ya que esta extraordinaria cubierta con forma de cúpula se sostiene sola. Simboliza la bóveda celeste, la casa de los dioses. Su peso es de 4.535 toneladas, lo que equivale a 16 Airbus A380. Pero ¿cómo pudieron los romanos construir cúpulas de esa altura tan espectacular? Nos podemos imaginar la creación de la cúpula en varias etapas. Primero, se construía un encofrado de madera cuyo trazado correspondía con el futuro artesonado. Como segunda etapa, se construía con ladrillos y cemento la primera fina capa de la cúpula, formada por nervaduras de ladrillo. La tercera etapa consistía en fabricar e instalar un encofrado en negativo de cada artesón. Solo quedaba verter el hormigón en grandes cantidades y revelar el resultado una vez desencofrado. La cúpula constaba de 140 artesones. Los alvéolos se descentraron deliberadamente para incrementar el efecto de perspectiva del visitante y añadir altura al templo, haciéndolo aún más impresionante. Una vez endurecido, el hormigón vertido en el encofrado formaba una base muy sólida. La cuarta etapa consistía en reforzar la cúpula con un esqueleto hecho de arcos de ladrillo. Cuanto más alto se eleva, más ligero es el cemento, con la ventaja de la puzolana, esa abundante piedra volcánica tan ligera como la piedra pómez. La cúpula se cubrió de hormigón. Este principio de la construcción permitía que el peso que recibía la parte externa de la bóveda se trasladara y que la presión cayera sobre los pilares laterales. Después, se le daba un acabado final al edificio con placas de mármol o estuco en el interior o de tejas en el exterior. Yo no diría que esta arquitectura se pudiera calificar de bella o refinada, ni siquiera bonita. Más bien diría que es sólida, útil y funcional. La luz del día está sabiamente introducida por la apertura central realizada en la cima, un óculo de casi 9 metros de diámetro. La luz sigue el recorrido del Sol, dando la impresión de que la cúpula gira con el paso del tiempo, con la intención quizás de restaurar el misterio divino. Eso es lo que hace del Panteón un lugar único. El visitante entra en el Panteón y se encuentra dentro de un espacio enorme, con esa luz que viene de arriba.
Las técnicas de construcción utilizadas por los romanos fueron creadas principalmente por los griegos, pero con algunas diferencias importantes. La arquitectura griega se caracterizaba por columnas, vigas y cornisas. Se apoyaban en grandes bloques de mármol. Los romanos adoptaron una técnica totalmente distinta, que consistía en coger trocitos de mármol, en lugar de grandes bloques. Y así, con trocitos de ladrillo, piedras varias del tamaño de un puño, y mezclarlo todo para crear un material parecido al pegamento. El Panteón era lo más majestuoso que habían concebido hasta entonces. Nunca habían construido una cúpula tan grande como esa. Hay que tener en cuenta que el edificio ha sufrido algunas grietas bastante graves. Es un milagro que no se haya caído, y probablemente se alarmaron por estos problemas, pero aguantó. Nunca habían hecho algo tan grande. Podemos comprender su longevidad al ver los muros y pensar que tienen 6 metros de espesor. Una vez construidas de manera tosca, las paredes debían ser decoradas con yeso. Los ladrillos se cubrían de yeso o de placas de mármol en los edificios más lujosos. El problema es que todas esas placas de mármol han desaparecido. Lo que nos queda hoy es el esqueleto de los monumentos. Esta cúpula siguió siendo la más grande del mundo durante más de un milenio. A 2 kilómetros del Panteón, al sureste, otra obra maestra dedicada al pueblo desafía al tiempo: el Coliseo. El Coliseo es un emblema de la Roma eterna y único testimonio de las técnicas y la modernidad de los constructores romanos. Con su impresionante altura, de más de 50 metros, este monumento requirió 100.000 metros cuadrados de piedras blancas. El anfiteatro romano más grande creado en el siglo I después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano se sitúa aún en el centro de la ciudad. Es el monumento más visitado de Italia, con 6 millones de turistas al año. Este anfiteatro de forma ovalada ha estado en funcionamiento durante 500 años. El Coliseo tenía capacidad para más de 50.000 personas. Un estadio de fútbol grande y moderno alberga más o menos al mismo número de espectadores. Construido para distraer al pueblo, el Coliseo fue un lugar de espectáculos para los romanos, del cual hoy vemos tan solo el 35%. Las columnas de la fachada son un auténtico catálogo de los 3 famosos estilos griegos: son dóricas, jónicas y corintias. El Coliseo necesitó 8 años de construcción y 2 años de retoques finales. ¿Cómo consiguieron los romanos construir un monumento así en tan poco tiempo? El Coliseo se construyó tan rápido por 2 razones. La primera es la técnica de construcción, que fue la del hormigón. De hecho, la creación del Coliseo es extraordinaria. Es un enorme anillo de hormigón. Y la segunda razón es la mano de obra importante y mal pagada, que es una cuestión de presupuesto también. Y así lograron construcciones colosales edificadas en relativamente poco tiempo. A partir de las últimas excavaciones arqueológicas, sabemos que los romanos diseñaron un sistema de tuberías por debajo del Coliseo, lo que permitía traer o evacuar grandes cantidades de agua, varios miles de metros cúbicos. Un agua que se utilizaba luego en los espectáculos. Después de las tuberías, se establecieron los cimientos. Se trata de cimientos enormes que forman una especie de anillo sobre el que se depositó la estructura. Es impresionante, un anillo de hormigón inmenso, de 6 metros de grosor. A cada lado del anillo excavado, se construyeron 2 muros de ladrillo de 12 metros de altura por 3 de ancho. Y vertieron el hormigón, vertieron metros y metros cuadrados de hormigón dentro de la estructura. Después, desde un eje que irradiaba desde el centro de la arena, se construyeron los pilares de piedra. Al igual que los griegos, los romanos utilizaban máquinas elevadoras para las construcciones grandes. El Tratado de Arquitectura de Vitruvio, un famoso arquitecto romano, nos ha revelado la capacidad de carga de estas máquinas.
La mayoría de los textos se perdieron y el único tratado de arquitectura, el único trabajo serio que tenemos, es el de este arquitecto, Vitruvio. Todos esos conocimientos se resumieron ahí, y es el único texto que nos ha llegado a través del tiempo. Quizás no era el mejor escritor ni el mejor de los arquitectos, pero es el único que tenemos. ¿Cómo levantaban cargas de 1 tonelada? Sabemos que un hombre fornido es capaz de levantar una media de 67 kilos. Con un arrastre directo harían falta 15 hombres para levantar esta tonelada, pues la fuerza aplicada es igual al peso de la carga. Si añadiéramos una polea, el peso se divide entre 2. Solo harían falta 7 hombres. Si además añadimos una segunda polea, el peso entonces se divide entre 4. Podemos deducir, por lo tanto, que levantar una carga de 1 tonelada requería a 4 hombres. A continuación necesitaban que las cuerdas de cáñamo resistieran el peso. Vitruvio indicó que una cuerda de 4 centímetros podía soportar un peso de 2 toneladas. En la planta baja, 76 arcadas numeradas servían de entrada para los espectadores y las otras 4 estaban reservadas a la élite. En el piso superior hay 80 arcadas abovedadas, todas moldeadas e idénticas. Más de 50.000 espectadores asistían a los espectáculos. Los tickets eran unas fichas grabadas. Eso significa que cuando la gente llegaba al Coliseo, tenían una ficha con un número y se dirigían a una entrada, no a cualquiera de ellas. En esas fichas figuraba la arcada, la escalera de acceso, la fila de la grada y el asiento. Los romanos tuvieron 1 o 2 experiencias con revueltas o manifestaciones en el anfiteatro. Eran conscientes, además, de la necesidad de sacar rápido a la gente del edificio. Con su graderío, sus pasillos, sus escaleras y numerosas entradas, el Coliseo no tenía nada que envidiar a los estadios actuales, incluyendo la seguridad. Primero porque es un edificio construido sobre una estructura hueca. Así que tenemos todo un sistema de circulación grande, amplio y eficaz. Y eso significa que si había algún problema, podían evacuar a la gente de manera rápida y eficaz. No necesitaban más de 5 minutos para evacuar a todos los espectadores en caso de emergencia. El Coliseo mide 188 metros de largo por 156 de ancho y más de 50 de altura. Ningún otro anfiteatro romano tiene el tamaño de este gigante. Aquí crearon los romanos las bambalinas más grandes de Roma. Un complejo de galerías increíbles, con cientos de personas ocultas, ascensores, gladiadores y fieras que participaban en estos asombrosos espectáculos. Al pueblo le apasionaban estos espectáculos. Eran los más populares de la época, con, por supuesto, luchas y combates de gladiadores. Por la mañana se asistía a combates de hombres contra animales salvajes. Se luchaba contra leones, contra tigres, elefantes e incluso animales marinos. A mediodía disfrutaban de la presencia de bestias para hacer ejecuciones de condenados a muerte, que eran devorados por los animales. Pero en esta ocasión ellos no peleaban, sino que estaban atados y desarmados. Y por la tarde había combates de gladiadores que podían, por supuesto, sufrir heridas o incluso la muerte, pero siempre eran arbitrados y por parejas, un gladiador contra otro. El espectáculo se desarrollaba en un escenario gigante de 86 metros de largo por 54 de ancho, con una elevación de 4,5 metros. La parte subterránea del Coliseo la atravesaba un eje principal. Esta red de galerías, hoy en día visible, nos demuestra cuánto se parecía el Coliseo a un auténtico queso gruyère, formado por pasadizos y salas para depositar los materiales de mantenimiento. Contenían además los bastidores de los espectáculos. El suelo estaba cubierto por una capa de tierra de unos 20 centímetros de espesor. Contenía en algunas zonas unas plataformas móviles de madera que hacían aparecer desde escenarios subterráneos una gran cantidad de efectos. Hacer que surgieran animales de repente o gladiadores dejaba a los espectadores boquiabiertos. Esta maravilla fue posible gracias a los ascensores.
En la parte subterránea del Coliseo, llamada Hipogeo, se encontraban un sinfín de pasadizos y 28 montacargas para los animales. La jaula de madera medía 1,80 m por 1,40 m, por 1 metro de altura. Pesaba 500 kilos y podía soportar 300 de peso. Se alzaba a 7 metros de altura gracias a 8 hombres. Las fieras accedían a una rampa que daba a la arena, creando el efecto sorpresa. Podía tratarse de leones, panteras o incluso de osos. Hay que tener en cuenta que la celebración de los Juegos estaba considerada como un gran espectáculo. En algunos espectáculos se representaban escenas de la mitología en las que alguien moría. Y la persona que moría era alguien que por desgracia había sido condenada a muerte. Gracias a maquinarias ingeniosas, los decorados parecían salir de la nada. También se subían por estas plataformas montañas falsas, piedras falsas y árboles, para añadir un toque de decoración al escenario. Era un espectáculo verdaderamente grandioso. El emperador Tito, famoso por haber ordenado 100 días de juegos seguidos, sacrificó a 5.000 animales el día de la inauguración del Coliseo. Al este del Coliseo se encuentra la escuela de gladiadores más grande de Roma. Conectaba directamente con el Coliseo por un túnel subterráneo. Esta prestigiosa escuela se llamaba Ludus Magnus. Hoy solo queda una porción del ruedo que servía para el entrenamiento de los gladiadores y algunas habitaciones. Podía acoger a 3.000 espectadores. Alrededor de la arena aún se pueden ver 14 habitaciones. Suponemos que estas salas eran alojamientos. Los gladiadores eran esclavos u hombres libres contratados. Se trataba de un edificio rectangular de ladrillo de 100 metros de largo por 180 de ancho. Hay que pensar que asistir a los entrenamientos de los gladiadores era un privilegio. Estaban tan idolatrados como las estrellas de fútbol de la actualidad. Sorpresa. Se procuraba mantener el misterio, y gracias a este túnel los gladiadores de la escuela entraban en secreto a los bastidores del Coliseo. Ludus Magnus es uno de los ejemplos de las increíbles infraestructuras que se diseñaron con el fin de crear la magia de los grandes espectáculos del Coliseo. Los arqueólogos han descubierto otras 3 escuelas de gladiadores en edificios reformados. La morgue, la armería y otros edificios para el almacenamiento de decorados o de maquinarias escénicas de combate también estaban cerca del Coliseo. Los juegos duraban todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer. Sin embargo, el verano en Roma es sofocante y la piedra blanca del Coliseo aumentaba la sensación térmica. En las zonas del Mediterráneo no se puede estar todo el día sentado en la grada, a pleno sol, sobre todo en el mes de julio o agosto. Al ver que era un lugar sofocante, tuvieron que encontrar rápido una solución. Los romanos resolvieron la incomodidad con un impresionante toldo gigante. La superficie total de este velum era de 22.000 metros cuadrados y pesaba 12 toneladas. Lo accionaban cientos de hombres. Gracias a los historiadores, hoy es posible realizar una reconstrucción de este velum. ¿Cómo consiguieron los romanos extender un parasol a 50 metros de altura para cubrir un óvalo de 500 metros? Primero había un anillo central de cuerdas, que se subía con un sistema de cuerdas de sujeción que iba por encima de las gradas, atadas a unas poleas que había en los mástiles, unos mástiles que estaban por todo el borde del anfiteatro. Esos huecos de tamaño no muy grande van de la mano con los que se han encontrado 2 metros por debajo del borde. Hay en total 240. Eran un apoyo sólido para los 240 mástiles que pasaban por esos agujeros, puestos alrededor de todo el anfiteatro. Esos mástiles de unos 20 metros de altura sujetaban los toldos extraíbles que solo dejaban al descubierto un anillo central. En los espectáculos, sobre esa telaraña de cuerdas, se desplegaban las telas de lino sobre el Coliseo.
Era increíble porque cubrían unos 22.000 metros cuadrados. Si a eso le sumamos el peso de las telas, el peso de las cuerdas de sujeción, las poleas y todo eso, alcanzaban las 12 toneladas. Es algo tremendo. Y cada sector lo manejaba al menos una persona. O sea que si había 240 sectores de telas, eso suman al menos 240 personas, más los oficiales que daban las órdenes y los músicos que las transmitían. Seguramente con trompetas o cornetas, podemos suponer que había al menos 300 personas a lo alto del Coliseo para manejar el velum. Las cuerdas estaban sujetas a cabestrantes ubicados en el exterior en unos postes de amarre. 5 postes siguen en pie hoy en día. Y los agujeros que tienen nos indican cómo estaban colocados los cabestrantes. Por lo tanto, había un equipo de marineros alojados en un cuartel cercano. Eran marineros enviados de Miseno, donde se encontraba la flota de Roma. Y ellos eran los encargados de manejar el toldo, este velum que debía abrirse o cerrarse según las necesidades. Era una auténtica organización militar, para que todas se desplegaran a la vez y se recogieran a la vez. Por eso, los marineros eran hombres perfectamente cualificados. Debían bajar las telas en cuestión de 3 o 4 minutos. Eran muy rápidos. Eran telas coloridas, tirando a rojo, pero creaba efectos de color en los espectadores que eran partícipes del espectáculo. Nada era suficiente para demostrar el poder y la riqueza de Roma. No obstante, el Coliseo esconde un secreto inesperado: su ubicación. Fue construido sobre los restos del inmenso Palacio de Nerón. Nerón había ideado una vivienda personal excepcional que solo un emperador se podía permitir: la Casa Dorada, o Domus Aurea en latín. Un palacio lujoso con más de 200 habitaciones que formaba un conjunto arquitectónico y paisajístico inmenso, de 80 hectáreas en pleno centro de Roma, lo que ocupaba un cuarto de la ciudad. La construcción de la Domus Aurea fue un proyecto extraordinario. Extraordinario desde el punto de vista financiero. Muchos autores coinciden en que Nerón invirtió cantidades obscenas. Es aquí, al este del centro de Roma, donde Nerón construyó su majestuosa casa. La Domus Aurea ocupaba varias colinas desde la Palatina hasta el Esquilino. Ha desaparecido casi al completo, pero este palacio sigue siendo mítico. Su construcción supuso problemas inéditos. Fue un reto para los constructores. Es a la vez un conjunto de edificios, jardines y logros tecnológicos. Es lo que hoy llamaríamos una casa de alta tecnología. Quería sorprender, impresionar y buscaba la máxima proeza técnica. La vía sacra fue ampliada y subía hasta llegar al vestíbulo donde reinaba la colosal estatua del emperador, ilustrado como Apolo. Con una altura de 35 metros, la estatua de Nerón dominaba Roma. Si los pórticos de las columnas ya eran un lujo, aquí se triplicaron por los 3 lados, alcanzando un total de 1 kilómetro. Todo en exceso. La fachada principal estaba orientada al sur para aprovechar el recorrido del sol. El invitado descubría entonces un lago artificial rectangular rodeado de habitaciones del servicio. Había baños y fuentes monumentales que requerían cantidades enormes de agua. Naturalmente, un edificio como la Domus Aurea necesitaba muchísima agua. Solo para el Stadium, el lago que construyó Nerón justo en la plaza del Coliseo, se necesitaba mucha agua.
En aquella época, al final de la era imperial, había 11 acueductos que llevaban agua hasta Roma y traían más o menos 1 millón de metros cúbicos de agua a diario. Si contamos con que había 1 millón de habitantes, cada romano consumía aproximadamente 1000 litros de agua, cantidad bastante más elevada que la que consumimos hoy en día. Actualmente nuestro consumo promedio de agua es de unos 150 litros al día por habitante, casi 7 veces menos que el de los romanos en el siglo IV después de Cristo. Hay que tener en cuenta que el agua servía para bastantes cosas. Los retretes públicos, por ejemplo, tenían un flujo de agua constante. También estaba en las termas, en los baños públicos, que consumían enormes cantidades de agua. Las fuentes también funcionaban constantemente. No había grifo, así que el agua corría todo el tiempo. Eso explica el enorme consumo de agua de los romanos. Era indispensable regular el abastecimiento de agua de este palacio. Los romanos ya habían agotado todas las fuentes y los ríos de los alrededores. Por tanto, tuvieron que alejarse de Roma para encontrar agua. Y fue a 60 kilómetros donde encontraron una fuente natural. Comenzó entonces la construcción de un acueducto. El agua atravesaba el campo de manera subterránea, antes de volver a la superficie por un conducto escondido en la parte superior de los amplios arcos del acueducto. El acueducto atravesaba la ciudad para acabar no muy lejos de la residencia de Nerón. Aquí encontramos el pabellón de la colina del Opio, el más conocido, con 240 metros de restos, hecho de ladrillo y hormigón con cúpulas. Se han descubierto habitaciones inmensas de más de 10 metros de altura. Son numerosas salas de lujo y de recepción. El lujo y las novedades arquitectónicas iban acompañadas de maravillas de la ingeniería en este palacio. Y así nace, en medio de los viñedos, un ambicioso proyecto, el mítico comedor giratorio de Nerón, un claro ejemplo de la genialidad romana. Las ruinas que quedan hoy no son más que los cimientos con la forma de la torre. Había una torre con una columnata en la cima y dentro un comedor que giraba constantemente. Eso es algo extraordinario. Suetonio, un historiador romano del siglo I después de Cristo, lo describía así. El comedor principal era redondo y giraba sobre sí mismo día y noche, imitando el movimiento de la tierra. Pero, ¿cómo funcionaba el mecanismo de este comedor giratorio? Françoise Villiers, una arqueóloga francesa, lo recreó en el año 2007. Y ahora entendemos cómo se hizo este comedor giratorio. Era una torre de 12 metros de alto, en cuya cima se instaló una plataforma giratoria de unos 12 metros de diámetro. Eso hacía que girara todo el rato, lentamente. Se pueden proponer hipótesis en 3D para averiguar el aspecto del edificio. Hay que tener en cuenta que hubo 3 problemas a los que se enfrentaron los constructores romanos. El primero, la elección de un diseño arquitectónico adaptado. El segundo, inventar un mecanismo que garantizara la rotación fluida de la plataforma giratoria. Y el tercero, determinar el motor que consiguiera un movimiento continuo. Para empezar, la elección de una torre fue mayoritaria. Compuesta por un pilar central circular de mampostería maciza de 4 metros de diámetro, unido por 8 arcos a un muro anular de más de 2 metros de grosor que rodeaba todo el edificio. Una puerta en el pilar central daba a una escalera de caracol que conectaba la planta baja con el primer piso. Es la primera vez que ha aparecido una escalera de este tipo. Una escalera helicoidal de servicio de 75 centímetros de ancho. En segundo lugar, había que resolver la rotación fluida de la plataforma que domina la torre. En la cima, y justo en el centro de la estructura, había un agujero de 13 centímetros de diámetro y 30 de profundidad que indica la ubicación del eje central. Había otras hendiduras situadas de manera simétrica, que sin duda contenían esferas de bronce. Estas esferas, colocadas sobre una capa fina de arcilla, tenían 2 aletas que las fijaban a la plataforma de madera. Funcionaba como los rodamientos de bolas. Encima, un suelo móvil giratorio bastante complejo, adornado con madera de calidad.
En tercer lugar, había que encontrar una fuerza motriz que garantizara el movimiento regular de este comedor. El suelo móvil se accionaría con un mecanismo, un molino hidráulico. Una vertiente especial del acueducto Aqua Claudia conducía el agua hasta este gran molino, encargado de transmitir la fuerza del agua al suelo móvil a través de ejes de transmisión provistos de engranajes. Este comedor giraba a un ritmo muy lento. Tardaba unas 2 horas en dar un giro completo, para que los comensales pudieran disfrutar de los distintos paisajes sin estar indispuestos. Todas estas instalaciones eran absolutamente increíbles. Así era la Domus Aurea. No solo una construcción sorprendente por su extensión, sino también por sus instalaciones tecnológicas. Este palacio único fue destruido unos años después de la muerte de Nerón. Los monumentos imperiales son muy lujosos, pero la arquitectura romana se caracteriza por su funcionalidad y utilidad. Y la defensa de la ciudad fue uno de los primeros ejemplos de ello. Roma conserva los restos de 2 murallas. La muralla Serviana, que es la más antigua, y la muralla más grande de Occidente, la muralla Aureliana. La muralla Serviana fue construida en el siglo VI a.C. y fue el primer logro. La fortificación reemplazó a una empalizada más antigua de madera y arcilla. Gran parte de la muralla puede verse al salir de la estación de autobuses de Termini. Se pueden contemplar los muros. Estaban hechos de grandes bloques de toba amarillenta que provenía de la zona del Tíber. La toba es una piedra de origen volcánico, porque Roma está situada entre 2 volcanes. Está construida en opus quadratum, es decir, con bloques colocados unos encima de otros en línea recta y sin cemento, unidos mediante grapas de metal. La muralla tiene 3,70 metros de ancho y alcanza los 7 metros de altura. Contaba con 16 puertas de acceso. Pero a partir del siglo III después de Cristo, la ciudad había crecido considerablemente y Roma debía protegerse de las invasiones bárbaras. Razón por la cual se creó la muralla más grande de Occidente. El emperador Aurelio ordenó su construcción. Se convirtió en la obra más grande del siglo en Roma. Los muros se terminaron en apenas 5 años. La impresionante muralla se extiende a lo largo de 19 kilómetros y rodea un área de 14 kilómetros cuadrados. Fue construida con la técnica de moldeado. 2 paredes de ladrillo forman el exterior de la muralla y en medio vertieron hormigón romano. Tiene un grosor de 3,5 metros y entre 8 y 10 metros de altura, reforzada con torres colocadas cada 30 metros para defender la ciudad. En el año 500 después de Cristo, la muralla poseía 383 torres, más de 7.000 almenas y 18 puertas principales. La muralla aureliana está muy bien conservada, sobre todo gracias a su uso constante hasta el siglo XIX. Roma era esplendorosa en la era imperial, pero no era el caso a principios del siglo VIII a.C. Cuenta la leyenda que fue fundada por Rómulo en el 753 a.C., justo donde su hermano y él fueron recogidos por una loba. La historia de la antigua Roma se divide en 3 etapas: monárquica al principio, luego republicana y finalmente imperial. Las ruinas romanas más importantes son las de la etapa imperial, que además fue la más rica de la historia de Roma. El poder se concentraba en manos de un único hombre, que era libre de hacer lo que quería, de realizar grandes proyectos, a lo largo del tiempo y sin tener que responder ante nadie constantemente. El segundo motivo es que Roma, en la era imperial, se convirtió en la dueña total del mundo mediterráneo.
y acaparaba todas las riquezas intelectuales y materiales de la zona. Alejandría, el Museo de Alejandría, se convirtió en un centro de ingenieros romanos. Así, los romanos podían ir a por mármol sin ningún problema a África, a Egipto, a la actual Turquía o a Grecia. Todas las riquezas estaban a su disposición. Y lo maravilloso es que esas colinas no eran nada al principio. Eran pequeñas colinas del Lacio, en un entorno de pantanos al borde del Tíber. Y todo eso se convirtió en la capital del mundo mediterráneo. Se convirtió en el modelo de ciudad que se fueron construyendo alrededor del Mediterráneo. Por eso podemos decir que Roma es la cuna de al menos la civilización urbana occidental. El imperio de Roma alcanzó dimensiones de 3 millones de metros cuadrados y su autoridad se extendió a 90 millones de habitantes. Roma fue la ciudad más poblada del mundo antiguo. Se cree que en el siglo I a.C. había alrededor de 1 millón de habitantes en Roma. Es algo colosal. Es una auténtica megalópolis, teniendo en cuenta que Roma es 6 veces más pequeña que la ciudad de París. París tenía poco más de 2 millones de habitantes. Y Roma, 1 millón en una superficie 6 veces más pequeña. La población vivía bastante apretada en callejuelas estrechas y sinuosas. Faltaba espacio por todas partes. Estalló entonces en Roma una crisis de alojamiento. Eso significa que hizo falta construir a lo alto para alojar a todas esas personas. Los romanos fueron los primeros en construir edificios de hasta 21 metros de altura. Con 5, 6 o 7 pisos. E hicieron decenas de miles de ellos. Los restos que hay a los pies de la colina capitolina son únicos. Son los únicos vestigios de un barrio con edificios de apartamentos de la antigua Roma. Un edificio destinado a la clase baja. Los llamaban insulae. Era el nuevo modelo urbano diseñado para las grandes ciudades. Entonces, se dieron cuenta de que tenían que construir verticalmente, y sus edificios eran como los pisos modernos. Y lo que podemos ver en la actualidad son los restos de los pisos superiores. El primer piso y la planta baja están a 9 metros bajo tierra. Según algunas investigaciones, 380 personas habrían vivido en este bloque de pisos. La construcción de ladrillo permitía hacer edificios de varios pisos, y así fue como nacieron las insulae, es decir, unas islas, que son edificios de varios pisos destinados a alojamientos. No son viviendas de lujo, sino apartamentos normales, viviendas para el pueblo. Y eran como pueblos de por sí. Desde la perspectiva de la gente de la antigüedad, era algo sorprendente. Cuando llegaban a Roma, veían edificios que podían tener 6 o 7 plantas. Los inquilinos más pudientes vivían en la planta baja. Es al contrario que ahora. Y es por motivos lógicos. No había ascensores. La segunda razón importante era que no había abastecimiento de agua en los pisos superiores. Los inquilinos debían hacerse con cántaros y jarras y llenarlos en las tinas que había bajando la escalera, probablemente con agua de una de las 1.352 fuentes de la ciudad. Y la tercera razón es que se utilizaba mucho la madera en estas construcciones y los incendios eran muy frecuentes. El fuego era un grave problema para las construcciones tradicionales cuando estaban hechas de madera. Y siempre había madera, en los techos o en los suelos. Así que cuanto más alto vivían, más peligroso era. Para calentarse y para cocinar tenían braseros portátiles y lámparas de aceite para alumbrar.
Y es comprensible que tanto con esos braseros como con las lámparas de aceite, que se colgaban donde fuera, que se transportaban a mano o que se posaban en los muebles, el mínimo vuelco podía acabar en una catástrofe. En la era imperial se contabilizaron más de 46.000 insulae. Roma, en pleno apogeo de la época imperial, ocupaba 2.000 hectáreas, 20 kilómetros cuadrados. Era la megápolis más grande de Occidente, una capital extraordinaria. Un modelo para todos los pueblos del Imperio Romano que nunca fue tan extenso. Las cifras dan vértigo. En el año 314 de nuestra era, en Roma había 11 fórums, 200 templos, 11 termas importantes, 12 basílicas, 2 anfiteatros, 43 arcos del triunfo y además 37 puertas, 19 acueductos, 5 circos, 2 naumaquias, lagos artificiales donde se representaban batallas navales, 967 baños públicos, 1.352 fuentes, 3 teatros, 9 puentes, 11 columnas conmemorativas, un estadio y un odeón, 46.000 pisos, centenares de almacenes y miles de tiendas. La ciudad más impresionante del Mediterráneo antiguo y la más grande de todas. Roma siempre será el símbolo del poder del Imperio Romano y un ejemplo de excelencia arquitectónica. La calidad del hormigón romano, las nuevas formas de ahorrar espacio, las numerosas innovaciones junto con una perfecta maestría técnica y el talento de sus artistas nos dejan un patrimonio único y universal, con ese duomo que reúne a todos los dioses en pie para siempre. Con la conmovedora belleza perdida de la Domus Aurea, el grandioso palacio de Nerón fruto de su megalomanía. O incluso podemos seguir soñando delante del Coliseo y sus maravillas de ingeniería. La arquitectura romana no deja de sorprendernos, poniendo la tecnología al servicio de un estilo de vida romano. Supo combinar la funcionalidad con la grandeza, con el lujo y la belleza. Para siempre.